Esta década del 10 ha sido muy emocionante, es muy emocionante en lo que hace a la física. Podemos citar, por ejemplo, en el 2012, en el LHC, se, digamos, descubrió una partícula compatible con el pronosticado bosón de Higgs. Más adelante, en el 2015, en LIGO se descubrió por primera vez una onda gravitacional. Y este año, en el 2019, el EHT, el Event Horizon Telescope, observó por primera vez la sombra de un agujero negro. Esta noticia fue, digamos, de gran relevancia, todas estas obviamente, y lo cual está muy bueno porque cada tanto le sacan el protagonismo al horóscopo, ¿no? Y ha salido en todos los diarios en primera plana, lo cual no es poca cosa. Pero bueno, la gente no lee mucho hoy en día los diarios, también se han distribuido a partir de un montón de medios, ¿no? Pero bueno, más allá de la información que tenemos, las imágenes que nos llegan de la sombra del agujero negro, digamos, nosotros necesitamos entender un poco más de qué estamos hablando. Porque además, este tipo de noticias son un gran aliado para los que, digamos, educamos en física, porque despiertan el interés de los estudiantes y uno, digamos, tiene que tener respuestas convincentes que los entusiasmen. El entusiasmo es un gran aliado en el estudio de la física, porque si no, tenemos que ser, digamos, realistas y es muy aburrido, ¿no? Bueno, acá hay otras estructuras angulares que se dan en el espacio. ¿En qué difiere la sombra del agujero negro, por ejemplo, en la nebulosa de la hélice? Estos de acá son remanentes de supernova. Esta es la 1987A. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay? Porque si no, vemos cualquier cosa que parece una nube, decimos que un agujero negro y lo creemos, ¿no? Bueno, antes de pasar, voy a hacer, digamos, en esta charla, la idea, dado la heterogeneidad de la audiencia, voy a hacer, digamos, todo un repaso de la gravitación desde un punto de vista histórico. Pero antes de pasar a eso, voy a hablar de cómo fue que se observó el agujero negro. Se observó, como ya mencioné, con el Event Horizon Telescope, que consistió en un radiointerferómetro grande del tamaño prácticamente de la Tierra. Acá tenemos antenas en España, Chile, México, Estados Unidos, Hawái. Está en el polo, que está en líneas punteadas porque no se utilizó para observación, sino para calibración. Fue una gran empresa, 8 antenas, se le dio en esta longitud de onda, involucró a 348 investigadores de 143 instituciones. Lamentablemente ninguno argentino, ninguna institución argentina tampoco. De Chile y de México y de España un montón. Bueno, este es el resultado de las observaciones. Se observó durante 4 días, durante pocos minutos. Si vemos en esta figura, digamos, apenas rota un poco el planeta, ya deja de poder observar alguno de las antenas, ¿no? Así que más o menos el tiempo de observación anduvo por el orden de los 10 minutos. Y bueno, se vio en los distintos días una imagen consistente, o sea, se mantiene en el tiempo, donde lo que se ve es, digamos, una zona esférica de luminosidad con una depresión central, que más o menos acá la intensidad es 10 veces menor que en el borde, y en la parte de abajo una mayor intensidad luminosa, ¿no? La idea de esta charla es, cuando estemos finalizando, que podamos interpretar qué es esto. Para eso vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a ver la abuela del agujero negro, porque en realidad ya estaba la idea de una estrella oscura con la física de los siglos XVII y XVIII. Entonces, comencemos con esa idea. Bueno, la ley de la gravitación universal de Newton. Todo el mundo la conoce al dedillo. Bueno, la formuló Isaac Newton, está basada en las leyes de Kepler, ¿no?, del movimiento planetario, y en la ley de caída libre de Galileo. ¿Correcto? ¿Qué otro ingrediente necesitamos? La teoría corpuscular de la luz, que era la que estaba vigente entonces. También formulada por Newton. Según esa teoría, los objetos
emiten corpúsculos de luz. Los corpúsculos viajan por el espacio, son rígidos y elásticos y carecen de masa. También esta teoría, digamos, postula que son emitidos con cierta velocidad que ya había tratado de medir Galileo. Recordarán ustedes el experimento ese con las dos colinas, con su ayudante, donde descubrían las lámparas. Él no pudo obtener ningún valor, pero llegó a la conclusión de que era muy rápido, ¿no? Ahora bien, los corpúsculos que no tienen masa, ¿son afectados por la gravedad? Bueno, nosotros sabemos, por lo que enseñamos en física, que la aceleración de los cuerpos en caída libre es independiente de la masa. Entonces podemos pensar que para un cuerpo de masa cero podemos tener el límite, ¿no?, con la masa teniendo a cero. Entonces, en principio, la luz también estaría afectada por la gravitación. Entonces, uno podría pensar que la luz emitida por una estrella muy masiva se desaceleraría significativamente, ¿no? Eventualmente, podría ser mayor la velocidad de escape que la de la luz emitida. En ese caso se tendría una estrella oscura. Esta idea fue desarrollada por John Michell y Pierre-Simon Laplace. Bueno, acá hay algunas ecuaciones donde está la velocidad de escape que sabemos calcular muy fácilmente. Entonces llegamos a esta condición, que si el radio de la estrella es menor a esta cantidad, la luz no va a poder salir, digamos, del pozo gravitacional, ¿no? Esto es un radio crítico. Ahora bien, desde el punto de vista de esta teoría, eso no significa que no puede escapar la luz. No puede escapar de la superficie que está en reposo. Ahora, si yo estuviese saltando y emito luz con una linterna, por composición de velocidades sí podría escapar, ¿no? En eso se diferencia del agujero negro actual. Ahora hay una cosa curiosa, que este radio de acá es igual al radio de Schwarzschild, que es el radio de un agujero negro esférico. ¿Está? Es una casualidad, no hay ningún motivo, digamos, oculto, por lo menos que lo haya encontrado. Ahora bien, la idea de la estrella oscura alcanzó su ocaso junto con la teoría corpuscular. Huygens formuló su teoría en 1690, esta teoría tardó más de 100 años en ser aceptada. Después, bueno, el experimento de la doble rendija de Young empezó, digamos, a torcer la balanza para el lado de la teoría ondulatoria. Después, Fresnel y Poisson mostraron que era mucho más fácil explicar la polarización con la teoría ondulatoria que con la corpuscular, y el golpe final se lo dio a Foucault cuando calculó la velocidad de la luz en medios materiales. Dado que la teoría corpuscular de Newton hacía la predicción opuesta que la ondulatoria, y el experimento mostró que la correcta era la ondulatoria. Entonces quedó descartada la teoría corpuscular y la idea de estrella oscura directamente perdió interés, pasó a ser una anomalía de una teoría incorrecta, ¿no? Pero bueno, hubo que esperar nueva física para revitalizar la idea. Bueno, pasemos ahora al siglo XIX. El electromagnetismo y campos, que es un nuevo concepto de interacción. Empezamos con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, la conocemos también muy bien, es análoga a la ley de la gravitación universal. Hubo durante algunos cuantos años, un avance importante experimental en la parte de electricidad y magnetismo. Los primeros experimentos eran engorrosos porque había que obtener la carga solamente por flotación, hasta que Alessandro Volta en 1800 inventa la pila eléctrica. A partir de ahí se empiezan a hacer experimentos con corrientes continuas. Ørsted descubre que una corriente genera magnetismo. Después Biot y Savart logran una ley cuantitativa, y más adelante Faraday formula su ley de inducción. Ahora bien, es interesante el trabajo de Faraday porque él habla de líneas de fuerza. Indudablemente yo durante un tiempo me planteé cómo llegaron al concepto de campo, y era más evidente imposible. Uno pone un imán en un papel con limaduras de hierro y uno ve unas líneas que Faraday llamó líneas de fuerza, o sea que no era tan difícil tampoco. Bueno, Faraday en su trabajo habla de líneas de fuerza. Empieza a gestarse el concepto de campo como intermediario, ¿no? En las teorías de campos no hay interacción directa de cuerpo a cuerpo, sino que hay un intermediario que es el campo. Un cuerpo genera un campo y es el campo el que actúa sobre el otro objeto, ¿no? Maxwell, después en 1861 y 1862, publica su gran obra
con la cual nace el electromagnetismo. Unifica lo que es la electricidad y el magnetismo. Y esto es interesante que las ecuaciones que conocemos ahora no son las que publicó Maxwell. Yo bajé uno de los artículos de Maxwell y es ininteligible. Pero bueno, en 1884 Oliver Heaviside desarrolla el cálculo vectorial y presenta las ecuaciones de campo como las conocemos hoy. Son estas ecuaciones conocidas por todos que son complementadas con la fuerza de Lorentz. Bueno, después Hertz mostró que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, además de hacer un montón de experimentos donde vio reflexión, refracción, todo ese tipo de cosas. Así que, digamos, unificó el electromagnetismo también con la óptica. Ahora, bien, continuemos con la física de entonces. Se creía que las ondas electromagnéticas se propagaban por un medio que era conocido como el éter, ¿no? Entonces, la velocidad de la luz C se la interpretaba como la velocidad respecto al éter. Hasta que Michelson, primero solo y después con un experimento más preciso con Morley, intenta medir la velocidad de la Tierra respecto al éter sin obtener resultados positivos. Independientemente, bueno, no independientemente, a raíz de eso, pero sin darle una interpretación precisa, Lorentz deduce transformaciones de las ecuaciones de Maxwell que dejan C invariante para sistemas de distintas velocidades. Y estas transformaciones importantes son incompatibles con las transformaciones de Galileo, ¿correcto? Bien, ahora, ¿puede trasladarse la idea de campo a la gravitación? En este momento teníamos dos teorías. Teníamos la teoría, digamos, de la gravitación universal de Newton, donde teníamos acción a distancia entre dos cuerpos, y tenemos el electromagnetismo con un campo como intermediario. Suena medio absurdo tener dos tipos de teorías, ¿no? Bueno, esto está medio perdido, no lo mencionan mucho, pero Heaviside en 1893 formuló unas ecuaciones análogas a las de Maxwell para la gravitación, con lo cual, a esto se llama gravitoelectromagnetismo. Medio complicado. Con lo cual, digamos, en cierta forma unificó ambas teorías con un mismo formalismo. Y acá empiezan a aparecer cosas como un efecto debido al movimiento, ¿no? Como aparece en el electromagnetismo. Y es una cosa interesante, esta teoría ya predice ondas gravitacionales, ¿no? De la misma manera que el electromagnetismo predice ondas electromagnéticas. Y otros efectos que, bueno, vamos a mencionar muy superficialmente. Bueno, pasamos ahora al siglo XX. Perdón. No sé, tengo mucho para decir, tengo que hablar muy rápido. Bueno, siglo XX. Ya vamos a la gravitación de Einstein y ahora sí a los agujeros negros. Teoría especial de la relatividad. Se basa en dos postulados. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales, cosa que no es nueva, esto ya estaba la vieja relatividad. Y además la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independiente del movimiento que pueda tener la fuente que la genera, ¿no? Esto sí es nuevo. Ahora bien, como ya habíamos visto, para que se cumpla la segunda condición, las cantidades tienen que transformarse de acuerdo a las transformaciones de Lorentz. Esto establece restricciones para las leyes físicas, ¿tá? Básicamente las leyes físicas buenas tienen que ser lo que se llama covariantes, es decir, variar de acuerdo a las transformaciones de Lorentz. Bueno, acá pongo esquemáticamente estas son las transformaciones de Lorentz cuando hay dos sistemas en movimiento. Se puede ver gráficamente como una transformación de este tipo, digamos como una cizalla de las coordenadas. Acá se mantiene, digamos, 1, 1, 2, 2, lo que sería este cono que se llama el cono de luz, ¿no? Se muestra que la velocidad de la luz es invariante. Fíjense, dos eventos A y B están en la misma posición respecto al plano, que sería la cuestión física. Las coordenadas, como siempre, son elementos auxiliares, ¿no? Obviamente, en dos sistemas distintos tienen coordenadas distintas, ¿correcto? Ya a partir de estas transformaciones se empiezan a ver cosas nuevas, como por ejemplo la relatividad de la simultaneidad. Fíjense,
tenemos tres eventos que son simultáneos en el primer sistema. En el segundo sistema ocurre C, después B y después A, y en el tercer sistema A, B y C. ¿Está? ¿Qué diferencia tienen? Bueno, este se mueve, digamos, velocidad cero, esta una velocidad positiva y el otro una velocidad negativa. Otro efecto, dilatación del tiempo. Acá medimos un tiempo en un sistema en reposo y ocupa un tiempo o transcurre un tiempo de 2. Si lo medimos en otro sistema, tenemos en la misma posición los puntos. Si nos fijamos, hacemos la proyección respecto al eje C por T' y es un poquito más de 12, ¿no? Entonces, en este sistema observamos un tiempo más largo. Otro efecto es la contracción de las longitudes. Nosotros para medir la longitud lo que tenemos que hacer, por ejemplo esta varilla, es medir en un mismo instante sus dos extremos, ¿no? Entonces, fíjense, del sistema en reposo, estas líneas acá representarían, digamos, las líneas de vida, podemos decir, de los dos extremos de la barra, ¿no? Pues esta barra existe en el tiempo. En un instante, en este instante cero, medimos su longitud. Acá en el instante cero medimos su longitud y es un poquito más corta que las dos unidades que se miden en el sistema en reposo. ¿Correcto? Bueno, listo. Hablamos bastante de relatividad especial. Volvemos a la gravitación. Todo fantástico con las ecuaciones de Heaviside y todo eso, pero había un cabo sin atar que es el que, digamos, origina la relatividad general, que es el tema de la masa inercial y la masa gravitacional. En el electromagnetismo tenemos una propiedad que es la carga de la partícula. En cambio, en la gravitación tenemos una masa que es la misma que la inercial. En principio podría no ser así. Entonces vamos a pensar en dos masas. Si tenemos una masa gravitacional y una masa inercial, G no sería la misma para todos los cuerpos, ¿correcto? Que es la aceleración de la gravedad. Bueno, esto obviamente se planteó y se hicieron medidas, distintas medidas. La primera es la de Galileo, que tiró, bueno, los dos cuerpos en la torre de Pisa delante de toda la gente. Después más adelante se hicieron con péndulos medidas mucho más precisas y nunca se encontró ninguna discrepancia, ¿no? Así que por alguna razón misteriosa la masa inercial y la masa gravitacional son iguales. Bueno, y acá es donde viene Einstein con, digamos, su experimento del ascensor. Él lo que propone es, bueno, está encerrado dentro de una caja cerrada y no puede ver al exterior. Entonces, la interacción con la Tierra que provoca su peso es indistinguible a la fuerza de arrastre que sufriría si la caja se estuviera acelerando con una aceleración igual a menos g. ¿Correcto? Igualmente, él piensa, si estuviese la caja en caída libre, el peso se anularía con la fuerza de arrastre, ¿no? Y tendría la misma ingravidez que tendría si no hubiese absolutamente nada en el universo. ¿Está? Entonces, él llega, digamos, a la conclusión que en ciertos sistemas de referencia las fuerzas gravitacionales no existen localmente, porque obviamente no existirían si se pudiese cumplir para todo el espacio, ¿no? En cierta forma sería como una fuerza ficticia, ¿correcto? Ahora bien, está bien, eliminamos la fuerza gravitacional. Por ejemplo, lanzamos dos cuerpos con cierta masa que se van a atraer gravitacionalmente. Si no eliminamos la gravitación, estos cuerpos se van a alejar indefinidamente. Esta distancia que marqué en verde van a ir creciendo, ¿no? Linealmente. ¿Cómo hacemos entonces que se atraigan las masas? Bueno, la solución es cambiando la geometría. Si se mueven libremente sobre una superficie esférica los dos cuerpos, en este caso si se movieran a la misma velocidad, se encontrarían en las antípodas, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Einstein es, bueno, podemos eliminar la gravitación localmente, pero tenemos que modificar la geometría del espacio-tiempo. Bueno, su teoría, ¿qué características principales tiene? Bueno, el espacio-tiempo es localmente plano, pero globalmente curvo. Los cuerpos libres se mueven siguiendo geodésica del espacio-tiempo. Geodésica es la curva que sigue si no hay una fuerza que lo modifica, ¿no? La geometría del espacio-tiempo es determinada por la distribución de masa y la geometría, bueno, se expresa algebraicamente con una función métrica. Todo fantástico, esto hay que expresarlo matemáticamente para poder resolver ecuaciones. La matemática de la relatividad general, el cálculo tensorial. Unos años antes, Ricci, Curbastro y Levi-Civita
desarrollaron el cálculo tensorial. Entonces, la métrica se describe con un tensor métrico G y K, y la curvatura del espacio-tiempo se describe mediante un tensor que se llama el tensor de Riemann. Obviamente no me voy a meter mucho en ese tema. Bien, el tensor de Ricci es un tensor que se puede obtener del tensor de curvatura, haciendo la traza, y se puede interpretar también como el laplaciano del tensor métrico. ¿Correcto? Ahora, por analogía con la ecuación de Laplace del espacio vacío, debiera ser nulo. ¿Correcto? Nosotros en el electromagnetismo tenemos que en el espacio libre de cargas el laplaciano de B es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, esta ecuación que nos está escribiendo Einstein con condiciones de contorno adecuadas permitiría determinar la geometría del espacio-tiempo en el entorno de cuerpos masivos. Después hay otra, está la ecuación, el tensor de Einstein, pero no voy a meter en eso porque en realidad esto es lo que uno siempre utiliza cuando trabaja en relatividad general. Soluciones de vacío. Ya nos vamos acercando al agujero negro. Hay 4 soluciones de vacío, pero vamos a concentrarnos en las que no interviene la carga eléctrica. Por un lado tenemos la solución de Schwarzschild, que corresponde al problema con simetría esférica. Esta solución la obtuvo Schwarzschild, creo que meses después a que Einstein formulara su teoría de la relatividad. Todo el mundo conoce este paraboloide, se llama paraboloide de Flam, y este paraboloide lo que marca es la descripción geométrica del espacio. Esto de acá podríamos decir que es la circunferencia de un círculo, y esto sería el radio, la diferencia entre dos circunferencias, ¿no? Entonces muestra como hay una dilatación radial del espacio. Y acá obtenemos de nuevo el radio de Schwarzschild, que se llama horizonte de sucesos, que había mostrado antes. ¿Qué particularidad tiene este radio? Que cualquier línea geodésica que parta de este punto, la única trayectoria posible es hacia adentro. Entonces ahí tenemos lo que es el agujero negro, que se traga todo. ¿Se entiende? Hay otra solución, que es un poco más realista, la que vamos a observar astrofísicamente, que es la solución de Kerr, que corresponde a un agujero negro en rotación. Ahora, además de un horizonte de sucesos, tenemos un área o un volumen que se llama ergósfera. ¿Qué características tiene? Tiene la característica de que en esta área las trayectorias son corrotantes con el agujero negro, o con el horizonte de los sucesos. ¿Se entiende? Acá las trayectorias tienen que girar en la misma dirección. Vayamos a algunas consecuencias de la relatividad general. Algunas, son las pruebas clásicas. La primera de todas, que en realidad precede a la relatividad general, es la precesión del perihelio de Mercurio. Ya se había observado desde hace tiempo que la elipse que describe la trayectoria de Mercurio va rotando en el tiempo, ¿correcto? Ya se habían ensayado soluciones. Le Verrier, que fue quien calculó teóricamente la existencia de Neptuno, propuso que esto era generado por un planeta interno, más interno a Mercurio, al que llamó Vulcano, y que no podíamos observar porque estaba muy cerca del Sol. Esa teoría se tuvo hasta que salió la relatividad general. Tenemos la deflexión de la luz por el Sol. Si tenemos un campo de estrellas, durante un eclipse lo que observamos es que las estrellas se alejan, de su posición. Eso debido a la curvatura de los rayos de luz. Ahora bien, esto también ocurría en la teoría de Newton, ¿tá? Pero si uno hace los cálculos, en la teoría de Einstein, la deflexión es el doble que la teoría de Newton. Arthur Eddington en 1919, durante un eclipse, midió esta cantidad y fue consistente con la relatividad general. Esto es una prueba moderna, también otra de la década del 10. Hay otro efecto que predice la relatividad general, que son dos efectos de precesión. Una por arrastre, del espacio, y otro
geodésica, se llama efecto geodésico. Esto se comprobó con la sonda Gravity Probe B, que se lanzó en 2004, trabajó hasta 2010 y se anunciaron los resultados en 2011. Se tomó una estrella guía, no conozco bien la tecnología, pero parece que hicieron una esfera de silicio prácticamente perfecta, que no tenía que estar sometida a ningún tipo de torque, y observaron cuál era la precisión que se tenía en base, ¿no?, a la estrella guía. Es notable que este efecto también se puede calcular con el gravitoelectromagnetismo. Bueno, y otro, puse astronomía de ondas gravitacionales. ¿Por qué puse astronomía y no la detección de la onda gravitacional? Hace un par de meses un docente acá me dice, qué raro, detectaron una sola onda gravitacional y no detectaron más. Digo, no, llaman como 20. En realidad se hace astronomía, y esto de acá son, digamos, las regiones del espacio donde está la fuente de ondas gravitacionales, ¿correcto? Son largas porque en ese momento estaban funcionando los dos LIGO de Estados Unidos. Ahora, hace poco se sumó Virgo y este observatorio alemán, ¿tá? Así que bueno, las próximas mediciones van a ser más precisas y ya se va a poder detectar con más precisión la fuente. Y algo interesante es, que quería mencionar, es el telescopio LISA, que se planea lanzar más o menos en 2034. Fíjense que van a ser 3 satélites orbitando al Sol con estas órbitas oblicuas, y entre los 3 forman un triángulo equilátero que va rotando siguiendo a la Tierra. Está buenísimo, ¿no? Pero faltan todavía unos años. Y bueno, un fenómeno que se observa en las imágenes, por ejemplo, del telescopio Hubble, son estos fenómenos de reflexión de la luz. Por ejemplo, se llama esto cruz de Einstein y esto anillo de Einstein. Obviamente cualquier cosa será de Einstein, ¿no? Bueno, ahora sí, volvamos al agujero negro, que era el centro de nuestra charla. Aquí nos muestran las imágenes del Event Horizon Telescope. Estudiando la trayectoria que hacen los haces de luz, nosotros vemos que tenemos, digamos, lo que sería la posición aparente del haz de luz cuando en realidad se originó de este lado. Entonces, si nosotros viéramos un agujero negro, estas son superficies características del agujero negro de Kerr, y esto sería el de Schwarzschild, ¿no? Si nosotros vemos el agujero negro sobre un fondo, digamos, luminoso, lo que observamos es que todos los rayos luminosos provienen aparentemente de afuera de cierto radio, ¿no? Y esto de acá es lo que se llama sombra del agujero negro, ¿correcto? Es más o menos 2 veces y medio el radio de Schwarzschild. Bueno, esto es una animación, porque el tema es así: nosotros no tenemos un fondo iluminado y el agujero negro adelante, sino que los agujeros negros siempre están rodeados por un disco de acreción. Van tragando la materia y forma como un torbellino, ¿no? Como el que se forma en la pileta cuando sacamos el tapón, ¿no? Y esto es el efecto tanto del disco de acreción como la distorsión óptica visto de distintos ángulos. Bueno, ponemos los créditos porque lo hice yo. Bueno, entonces volvamos al agujero negro que se observó, que es el que está en el centro de la galaxia, M87. El agujero negro se llama M87 estrella. Estas son imágenes en rayos X, en radio y en óptico, y lo que se observa, que es algo común a todos los agujeros negros, es que emiten por los polos jets, chorros de materia, ¿tá? ¿Por qué digo eso? Porque es importante, porque ya se había medido cuál era el eje, digamos, de rotación del agujero negro, porque coincide con la dirección del jet, ¿está? En base a eso, bueno, se pudieron hacer cálculos para determinar las propiedades del agujero negro. Esto de acá no son imágenes, son simulaciones que tuvo la gente de Event Horizon Telescope. Son prácticamente iguales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué calcularon? Bueno, esta es la distancia, bueno, se calcula de otra forma, ¿no? Diámetro de la sombra, ahí lo midieron, ya sabían, digamos, que el ángulo es 17 grados respecto a la visual, no el ángulo de los jets, y lo que determinaron son esta diferencia de luminosidad respecto al centro y también respecto al borde.
Comparado con las simulaciones que pudieron determinar el sentido de rotación horario, ir así, la materia, la masa estimada del agujero negro, la masa del disco y el diámetro del agujero negro, ¿correcto? Ahora bien, como esas simulaciones, digamos, yo no las puedo hacer, lo que hice es tomar la anterior y mirar cuando más o menos estaba una inclinación de 17 grados y como vemos, la imagen que se forma es muy parecida a la del agujero negro, ¿correcto? El ángulo del eje del agujero negro más o menos son 17 grados así, como estoy mostrando, ¿correcto? Y acá se ve bien que la parte de abajo tiene que estar más iluminada que la parte de arriba. Acá, bueno, no se mueve, pero se mueve en sentido horario, como, si lo dejara correr, como, digamos, estimó esta gente. Y bueno, listo, eso es todo.